Tutieu les manda un cordial saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un día lleno de energía, alegría y toda la suerte posible. En el episodio de hoy vamos a seguir a Uri cuando regresa a casa al mediodía y por casualidad entra en un tenso enfrentamiento entre su madre, la señora Anguía, y su socio de toda la vida, el señor Tuan, en la oficina de la familia. Mientras la señora Anguía le pregunta furiosa por qué el señor Tuan firmó un contrato importante sin informarle. Uri se muestra tranquilo y sereno, usando una bolsa de mandarinas para suavizar el ambiente. Pero detrás de esa sonrisa tranquila, observa cada detalle y comienza a sospechar de una conspiración mayor. Una conspiración que podría involucrar al personal y a la granja que comparte con Tutu. Presten atención, no quiten la vista de la pantalla porque los próximos acontecimientos seguramente sorprenderán a todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque lo que sigue será aún más emocionante. El sonido del papel rompiéndose sobre la madera interrumpe la oficina cuando la señora Enya golpea un contrato sobre la mesa. Así que esta es tu forma de cooperar, Tuan. Su voz tiembla. Tomaste el contrato que negocié durante toda la semana y lo firmaste a mis espaldas. Frente a ella, el señor Tuan se sienta recto en su silla con el bolígrafo apretado en la mano. Nia, cálmate, dice él. Estás exagerando, esto es solo un malentendido. El asistente de oficina procesó los papeles demasiado rápido, eso es todo. Señaló la firma ordenada en la parte inferior de la página. El logo en la parte superior los observaba fijamente. Jung Tin. En el pasillo Uri se detiene. Acaba de entrar desde el brillante sol del mediodía. Lleva una bolsa de mandarinas en la mano aún frescas de la granja que comparte con Tutu. Ahora lo único que escucha es la voz de su madre más afilada que nunca en la oficina. No me olvidas, dice ella en la oficina. Usaste mi negociación para abrir la puerta y luego la cerraste cuando te convenía. Eso no es procedimiento, Tuan. Es una traición. Una conspiración que has montado a mis espaldas. Uri coloca la bolsa de mandarinas sobre la mesa de control y se acerca a la puerta de vidrio medio abierta. A través de la puerta vio a su madre sentada recta detrás de la mesa, una mano sobre un montón de papeles. Frente a ella, los hombros de Tuan estaban ligeramente inclinados, su mirada inquieta. Tuan, dijo ella ahora más tranquila pero fría. Mi nombre no está ahí, pero ¿sabes quién ha estado detrás de este cliente? Yo. Los empleados de nuestra empresa. Esto es una empresa familiar. No jugamos a los misterios entre nosotros como extraños. El silencio se alargó. Finalmente Tuan soltó una risa seca. Comisión es traición. Vamos, Ninja, ya lo sabes. El asistente sigue el horario. El cliente quiere moverse. No puedo dejarlos esperar solo porque tú estás ocupada. Entonces, ¿ahora es culpa mía por estar trabajando demasiado? Respondió ella, su dedo tocando suavemente el logo de Jung Tin una vez. Uri notó que la mirada de Tuan pasó rápidamente por ese logo. Mira, dijo Tuan levantando las manos. Dame 3 días, lo resolveré. Puedo transferir este proyecto a ti o traer otro para compensarlo. 3 días tienes mi palabra. Su mirada se desvió brevemente hacia el reloj de pared, luego volvió a la puerta. 3 días. Uri escuchó la fluidez en su voz. Algo en su interior se apretó. Recogió la bolsa de mandarinas, se enderezó y empujó la puerta de vidrio para abrirla un poco más. ¡Mamá! Su voz cortó la atmósfera tensa. Ambos se voltearon. La ira de su madre se disipó tras la mirada tranquila de una directora. La rigidez de Tuan se convirtió en una sonrisa educada. Uri entró dejando que la luz del pasillo iluminara el suelo de la oficina. Traje un regalo para mamá, dijo levantando la bolsa. Mandarinas frescas de la granja. Colocó la bolsa sobre la mesa de café.
Parece que llegué justo a tiempo, añadió. Es casi hora de almorzar. Tal vez algunas mandarinas puedan aliviar el ambiente. Uri se acercó a la mesa y sus ojos recorrieron el contrato, el logo, la firma del asistente, las fechas ordenadas. Todo estaba limpio. Sin embargo, su estómago seguía tenso. ¿Qué está pasando?, se preguntó como si no lo supiera. La señora Ingia empujó el contrato hacia él. La empresa de Tuan firmó el contrato que yo estaba negociando, dijo suavemente. A través de su asistente, mi nombre no está en ninguna parte. Suena peor de lo que es, interrumpió Tuan. El asistente fue demasiado rápido. Le prometí a Jia que lo resolvería en 3 días, ¿verdad? Uri no respondió de inmediato. Dejó que el silencio flotara en el aire. Luego inhaló profundamente. No iba a atacar. Mamá, dijo acercándose a ella y poniendo una mano sobre su hombro. ¿Cuántos años han trabajado juntos mamá y el señor Tuan para construir esta empresa?, dijo Uri. Quizás no deberíamos dejar que un contrato destruya todo lo que han hecho. Miró al señor Tuan y asintió ligeramente un asentimiento que decía: lo entiendo, los errores pueden ocurrir. Una sensación de alivio brilló en el rostro del hombre mayor. Después de su mirada tranquila, Uri observó cada detalle. Cómo los hombros de Tuan se relajaron en el momento en que pensó que alguien estaba de su lado. Cómo las cejas de su madre se fruncieron al ver la suavidad inesperada de su hijo. Uri tomó una mandarina, la peló lentamente. El olor ácido de la mandarina se esparció por la habitación. Hagámoslo así, dijo suavemente. Le damos 3 días al señor Tuan. Mientras tanto nosotros nos calmamos, comemos fruta y mantenemos los ojos abiertos. El negocio es importante, pero la salud de mamá es lo más importante. Colocó algunos gajos de mandarina sobre un pequeño plato y lo puso cerca de su madre. Durante un largo rato nadie se movió. Luego, la señora Xia tomó un pedazo y lo probó. La dulzura la sorprendió. Un poco de tensión se despejó de sus hombros. El señor Tuan hizo lo mismo, tomando un pedazo como si aceptara una orden de alto el fuego. La mandarina está muy buena, dijo. De su granja, ¿verdad, Uri? Uri asintió. De nuestra granja. Esta mañana estuve allí. No explicó qué significaba nosotros, ni cómo en su mente apareció la imagen de Tutu en el jardín con las mangas remangadas, las manos llenas de frutas. Entonces 3 días, dijo Uri mirando nuevamente al señor Tuan. Su voz seguía suave, pero había una seriedad debajo. Y por favor, recuerde que cualquier solución que proponga debe respetar lo que mi madre ha hecho. Ella ha puesto mucho esfuerzo en esto. La sonrisa del señor Tuan se endureció. Por supuesto, dijo. Tienes mi palabra. Se levantó, ajustó su camisa y tomó su maletín. Les agradeció una vez más por la fruta, luego pasó junto a Yuri hacia la puerta. Yuri miró cómo su figura desaparecía en el pasillo iluminado, escuchando el sonido de sus pasos resonando por la sala de estar y desvaneciéndose hacia la puerta principal. El silencio envolvía la oficina. Yuri bajó la mirada al contrato de Hung Tin, que estaba abierto sobre la mesa. A simple vista la tormenta había pasado, pero dentro de él apenas comenzaba. Yuri permaneció allí un momento con una mano apoyada en el respaldo de la silla de su madre, mirando el contrato. La oficina se volvió más espaciosa sin la presencia de Tuan, pero también vacía, como si su ausencia hubiera dejado una corriente de aire frío. Poco a poco, Uri se acercó y cerró el expediente cubriendo el logo de Hung Tin con una carpeta marrón. El sonido del cerrojo al cerrarse pareció liberar parte de la tensión en los hombros de su madre. «Mamá», dijo suavemente, «no tienes que mirar esto más hoy». Ella no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el expediente cerrado, como si todavía pudiera ver el logo a través de él.
Las arrugas entre sus cejas se hicieron más profundas no solo por la ira, sino también por la decepción. Sabía que él estaba apurado, murmuró finalmente. Sentí que algo no estaba bien cuando dijo que tenía otra reunión con el cliente sin mí, pero aún confiaba en él. No quería dudar de alguien que ha estado con nosotros desde el principio. Uri se sentó en el sofá frente a ella, apoyando el codo sobre su rodilla. Confiar no está mal, respondió suavemente. Solo aquellos que lo merecen deciden si respetan o destruyen esa confianza. Ella exhaló un suspiro que casi fue una risa, pero no había nada de humor en él. «Escucha a mi hijo», dijo en voz baja. «¿Desde cuándo te has vuelto tan calmado? Antes mamá hubieras irrumpido aquí y regañado a Tuan antes de que pudiera terminar de hablar». Uri sonrió suavemente. «Tal vez la granja me ha cambiado», dijo. Cuando pasas todo un mes viendo crecer un árbol, aprendes que no todos los problemas necesitan una tormenta. A veces solo necesitas observar y esperar. Tomó otra mandarina y la giró lentamente en sus manos. La mirada de su madre pasó del contrato cerrado al pequeño plato de mandarinas con los gajos brillando sobre la mesa. «Estas frutas están muy dulces», dijo. «De ese mismo huerto que tú y esa chica cuidan, ¿verdad?» Esta vez no hay desprecio hacia ella, solo una curiosidad simple. Uri levantó la vista y un toque de calidez brilló en sus ojos tranquilos. «Sí», respondió. «De los árboles cerca de la cerca de bambú. El árbol que mamá dijo que era demasiado débil cuando lo plantamos. Tutu insistió en conservarlo. Ella se quedaba despierta hasta tarde regándolo durante las semanas secas, comprobando la tierra cada mañana. Ahora es uno de los mejores de nuestra granja». Mientras hablaba comenzó a pelar la mandarina y la cáscara se enrollaba en líneas limpias. Su madre tomó otro pedazo masticando más despacio que la vez anterior. «Esa chica no sabe rendirse, ¿verdad?», dijo ella sin importar lo cruel que fueran con ella. Los dedos de Uri se detuvieron por un momento. Sabía que ella ya no solo hablaba del árbol. «No», respondió suavemente. «Ella no se rinde, ni en el trabajo ni con las personas». Un breve momento de silencio se instaló entre ellos, ahora más suave. Luego decidió actuar. Se levantó, rodeó la mesa y empujó suavemente el contrato cerrado a un lado para hacer espacio. «Cuéntame todo», dijo poniendo las manos sobre la mesa, su voz tranquila pero firme. «Desde el primer correo de Hungin hasta hoy, cada correo, cada reunión, cada detalle que recuerdes». Ella parpadeó sorprendida por la luz de concentración en sus ojos. «¿Crees que hay algo más?», preguntó. «Ya has desenmascarado su excusa de que el asistente fue demasiado rápido. Pero si Tuan estuvo dispuesto a apartarte una vez, necesitamos saber si esto es la primera vez o si solo es la primera vez que tú lo has descubierto», dijo Yuri. Sacó la silla de oficina de ella para que pudiera sentarse más cómoda. Luego tomó un cuaderno y un bolígrafo del rincón de la mesa. Cuando ella comenzó a hablar, él empezó a tomar notas. «Me contó sobre el primer correo de Hungin, las reuniones de negociación, cómo Tuan a veces pedía actualizaciones la vez que no pudo asistir, pero su asistente apareció en su lugar. Describió el tono del cliente, sus preguntas, sus dudas, cómo los tranquilizó». Yuri anotó cada fecha, cada nombre, cada palabra extraña. Cada vez que ella se detenía a pensar, él esperaba pacientemente. No la presionó. Dejó que su memoria surgiera por sí sola. Cuando ella hablaba, su voz pasó de la angustia a la claridad. Cada detalle que recordaba hacía que el panorama se volviera más nítido. «Aquí», dijo Uri en un momento tocando suavemente el papel.
Mamá, dijiste que el cliente preguntó sobre la flexibilidad para compartir ganancias la semana pasada, y Tuan se encargó de responder esa pregunta por sí mismo. Pero en el contrato final, la cláusula fue redactada de manera que nos empuja la mayor parte del riesgo a nosotros. Eso no fue el asistente apresurado. Eso fue un plan. Su madre lo miró. ¿Te diste cuenta de eso solo por una mirada de hace un momento?, preguntó. No, respondió él honestamente. Solo tenía una sensación extraña. Ahora está convirtiéndose en algo más claro. Dejó el bolígrafo sobre la mesa, dio un paso atrás y luego se acercó a la ventana. Afuera, la luz del mediodía había cambiado un poco, proyectando sombras más cortas sobre el patio delantero. El vecindario tranquilo parecía sereno, como si no pudiera ocurrir nada malo en esa casa. Uri miró la calle por un momento, entrecerrando los ojos al ver un coche familiar girar en la esquina. El coche de Tuan. Se detuvo un poco al final de la calle, fuera del alcance directo de la vista de la casa. Otra figura salió de una motocicleta estacionada cerca y se acercó a la ventana del coche. El intercambio fue rápido, solo unas pocas palabras, un expediente, un apretón de manos. Yuri no podía ver claramente sus rostros desde este ángulo, pero el momento en que ocurrió le puso la piel de gallina. Se alejó de la ventana antes de que su madre notara que su atención estaba puesta allí. Entonces, dijo ella suavemente desde detrás de él, ¿qué estás pensando? Pienso, respondió él volteándose con una expresión tranquila, que el contrato de Hung Tin no fue un error aislado. Y creo, añadió, que necesitamos ver quién tuvo acceso a los documentos de negociación. Su expresión se tensó. ¿El personal?, preguntó. ¿Sospechas que hay alguien dentro? Sospecho de las oportunidades, dijo Uri. No se puede estar en todas partes. Si él se mueve más rápido que tú, alguien le ha estado dando atajos. Se recostó en el sofá y se dejó caer hacia atrás. ¿Cómo están los empleados últimamente?, preguntó imitando una conversación casual. ¿Hay algún problema en la oficina aparte de esto? Ella pensó por un momento. Lin sigue aquí, dijo. Hace su trabajo, llega a tiempo, se va a tiempo, no causa problemas. No me gusta ni me disgusta. Es neutral. Uri recordó brevemente a un empleado callado, siempre sentado en una esquina, los ojos pegados a la pantalla, nunca iniciando una conversación. ¿Angan?, preguntó Uri con los labios ligeramente apretados. Él dejó el trabajo, dijo ella. Se fue a su pueblo hace unos días. No presentó una renuncia formal ni un informe oficial, solo dijo que quería irse. Solo recibí un mensaje corto en el grupo de la empresa. Muy poco profesional. Uri levantó la vista un poco. ¿Cuándo fue?, preguntó. ¿Recuerdas el día? Ella frunció el ceño pensando. 2 días antes de firmar el contrato con Hungin, dijo lentamente. ¿Por qué? Él no respondió. En lugar de eso, sacó el teléfono de su bolsillo y deslizó el dedo hasta un nombre familiar. Igen. Voy a intentar llamarlo, dijo Yuri. Puede haber una razón válida, o tal vez sabe algo que no se atreve a decir. Marcó el número y acercó el teléfono a su oído. El sonido del timbre resonaba fuerte en la oficina silenciosa. 1 vez, 2 veces, 5 veces. Nadie respondió. Colgó la llamada, luego volvió a llamar, esta vez poniendo el altavoz. El timbre seguía sonando, rebotando por toda la habitación, mezclándose con el sonido del tic-tac del reloj. Nada. Canceló la llamada, miró la pantalla un momento y luego abrió los mensajes. El último mensaje era de hace unas semanas. Una línea simple sobre un documento. No un «hola, me voy», no un «gracias por la oportunidad», no un «adiós». ¿Qué piensas?, preguntó su madre lentamente. Pienso, dijo Yuri bloqueando la pantalla y dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa, que las personas que dejan su trabajo de manera limpia no suelen desaparecer así, y las que quieren cortar rápidamente a veces tienen algo que ocultar.
Levantó la vista a sus ojos más tranquilos que sus palabras. Pero también creo, mamá, que no tienes que cargar con todo esto. Déjame a mí la parte complicada. Estiró la mano sobre la mesa, giró suavemente el plato de mandarinas para que el lado lleno quedara hacia ella. Ya hiciste lo más difícil, añadió. Desenmascaraste la conspiración de Tuan. Lo llamaste por su nombre. No dejaste que esto fuera solo trabajo. Eso no es debilidad. Eso es fuerza. Su mirada se suavizó, la ira en su rostro fue reemplazada por algo más profundo, algo más vulnerable. Aún estoy enojada, admitió. Pero también me siento tonta. ¿Por qué no me di cuenta antes? Porque estabas ocupada trabajando, dijo Yuri con simplicidad. Las personas que trabajan con todo su corazón rara vez ven la daga en la espalda. Se levantó nuevamente, esta vez rodeando la mesa para pararse junto a ella en lugar de enfrente. Puso una mano suavemente sobre su brazo. Mamá, descansa un poco, dijo. Come algo, acuéstate un rato. Yo estaré abajo revisando los contratos antiguos. Quiero ver si Hung Tin es el único contrato con problemas. ¿Vas a investigar?, preguntó ella. Voy a averiguarlo, corrigió él suavemente. Sin ruido, sin acusaciones. No es el momento. Le diste 3 días. Usaremos esos 3 días. Sus miradas se cruzaron. Por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento, ella parecía confiar completamente en él. A veces, continuó Yuri con la voz más baja, la forma de proteger a las personas que amas no es ponerte frente a ellas y gritar. Es ponerte detrás de ellas y ver qué están tratando de hacer los demás. Lo dijo suavemente, pero su mandíbula se apretó. Ella asintió. Está bien, susurró. Intentaré descansar, pero prométeme algo. ¿Qué? Si realmente encuentras pruebas de que Tuan nos ha engañado, dijo, no dejes que tu bondad se convierta en duda. Yo puedo ser demasiado blanda cuando me enfrento a viejos amigos. Tú no tienes que ser así. Una pequeña sonrisa casi triste cruzó sus labios. No voy a dudar, dijo él. Solo seré preciso. La condujo fuera de la oficina con la mano firme en su espalda mientras cruzaban la sala de estar. La casa ahora parecía más tranquila, pero debajo de esa calma había una corriente nueva, silenciosa, afilada, moviéndose en una dirección. Cuando finalmente ella subió al piso para descansar, Yuri volvió a la oficina solo. Cerró la puerta detrás de él, se acercó al escritorio y abrió nuevamente la carpeta de Hung Tin. El logo lo miraba fijamente como un desafío. Sacó las hojas una por una. Luego tomó su teléfono y sacó algunas fotos guardándolas cuidadosamente. Luego abrió el cajón y sacó los contratos antiguos buscando patrones, cláusulas similares, firmas familiares, nombres repetidos. El tic-tac del reloj en la pared seguía contando cada segundo. 3 días. Ese era el plazo que habían acordado. En la superficie, él era el hijo tranquilo y accesible que suavizaba el ambiente con mandarinas y palabras suaves. Pero cuando hojeaba cada página y veía los pequeños detalles incrustados en fechas que no coincidían, las comisiones desviadas, los asistentes manejando contratos urgentes, la calma en sus ojos se transformaba en una determinación silenciosa. Algo no estaba bien. Su madre había expuesto la primera grieta en la conspiración de Tuan. Ahora le tocaba a él seguir esas grietas hasta completar el rompecabezas, y cuando todo estuviera claro, decidiría el siguiente paso. Xin chào, bà không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn tự tiêu về với mình. Linh,
sao con lại như vậy được? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần hơn bao giờ hết. Giọng bà Di nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh nhìn bà Lan, đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn như thể đang che giấu điều gì đó. Hà Lan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lưng bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh con thực sự tốt về sự tiêu lại, hay có điều gì khó mất đang diễn ra mà Tử Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sau kín đã bắt đầu lộ diện.